Show, 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 show. ¡Wow! Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿te pasa de encontrarte postergando tareas y proyectos una y otra vez? ¿Te cuesta comenzar y terminar las tareas por distracciones e imprevistos? Cuando postergamos lo que nos proponemos muy seguido, eso nos genera estrés, ansiedad y muchas veces sentimiento de culpa y arrepentimiento. Caer bajo las garras de la procrastinación es algo que le pasa a muchas personas, pero que no te va a pasar a vos. Esto es porque en el episodio de hoy vamos a compartirte dos herramientas muy concretas y prácticas para eliminar la procrastinación y que ya no sea un problema para lograr tus objetivos en 2023. Estas herramientas te permitirán organizarte mejor, cumplir lo que te propones y mantenerte enfocado en las cosas que realmente importan. Si quieres dejar de posponer tus metas y alcanzar el éxito en 2023, no te puedes perder el episodio de hoy. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom. Voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 444. Este episodio es el tercero dentro de nuestra serie de Anti-Abandono 2023, una serie en la que vamos a cubrir 4 ángulos o aspectos que son necesarios para evitar caer en el 80% más de la población que abandona sus metas en febrero. Y para pasar a ser parte del exclusivo grupo que se mantiene constante a lo largo de todo el año. Mati, sabemos que hay un gran porcentaje que ya ha abandonado, pero si vos estás escuchando, empezaste a utilizar las herramientas que venimos mencionando, deberías estar superando y persistiendo dentro del grupo de los que llegan hasta fines de 2023. Mati, bienvenido. Muchas gracias, Santi. Aquí estamos listos para este episodio número 3 de esta serie que me ha encontrado con 3 episodios, 3 locaciones, 3 formas distintas de grabar. Estamos de viaje, pero estamos muy contentos porque el tema que nos convoca hoy creo que es uno de los temas centrales. Sí, en el episodio número 1 de la serie estuvimos hablando de cómo filtrar nuestros objetivos, cómo asegurarnos de terminar con nuestra planificación anual para estar correctamente parados. En el episodio número 2 hablamos de una pieza importante dentro de que esos objetivos sucedan, que es cómo utilizamos los hábitos para ser más constantes. Ahora hay un enemigo que aún está ahí dando vueltas y es la procrastinación, ¿sí? Es el encontrarnos postergando las cosas que nos propusimos hacer. Entonces, en el episodio de hoy vamos a trabajar, como vos decías, con 2 herramientas súper prácticas. Ahora nos vamos a meter en eso para que continúen armando su arsenal de manera tal de no ser parte de este grupo que abandona los objetivos tan pronto, sino que puedan atravesar todo el año avanzando con lo importante y llegar a fin de año a festejar todos esos logros. Sí, y yo tengo una vara personal para saber cuando los temas del podcast son muy relevantes y es cuando me encuentro recordando este tema consistentemente y últimamente me está pasando a encontrar personas una y otra vez hablando de procrastinación, que es lo que vamos a estar hablando hoy. Tenemos, por suerte, muchísima experiencia trabajando literalmente con miles de personas sobre estos temas, así que vamos a estar compartiendo algunos secretos, tips. Nosotros también caemos en la garra de la procrastinación de vez en cuando, vamos a hablar de cómo evitarlo. También desde nuestra perspectiva personal. Pero antes de empezar, quiero hacerles 2 recordatorios. En primer lugar, que si quieren tener más información pueden ir a instagram.com/superhábitos o superhábitos.com/Instagram. De ambas maneras van a llegar al Instagram de Superhábitos. Ahí vamos a estar compartiendo información sobre esto a lo largo de la semana. Y en segundo lugar, si estás escuchando esto en vivo, es decir, en el momento en el cual, bueno, no en vivo, pero en el momento en el cual lo publicamos, es decir, el 6 de marzo, esta semana vamos a estar haciendo una serie de transmisiones en vivo. Con Mati vamos a estar en vivo, vamos a dar muchos conceptos sobre organización del tiempo, no te lo puedes perder. Y además, y ese es un punto clave, vamos a estar respondiendo preguntas. Es decir, si vos te conectás, te dices, chicos, tengo esta consulta, vas a poder hablar con nosotros directamente, lo cual no suele suceder. Entonces, no dejen de aprovecharlos, nos encanta conocerlos. Tuvimos hace un par de semanas un trabajo, un intensivo de 2 días, y había un par de personas que decían, me encanta poder conocerte porque te leo en los comentarios, te leo algún mail tuyo de vez en cuando, y poder charlar uno a uno es un placer para nosotros y esperamos que para ustedes también. Bueno, Mati, vamos a empezar, y creo que un punto por el cual no está de más empezar es
por definir qué es procrastinación. Bien, y la procrastinación, tengo que confesar, yo decía procrastinación hasta que cumplí como 35 años, básicamente. No tengo 35 años todavía, pero durante gran parte de mi vida decía procrastinación. Se escribe procrastinación. Y la procrastinación es el acto de postergar o aplazar una tarea o actividad importante para hacer otra cosa menos importante. Y de hecho, o nada en absoluto, y de hecho es algo que leí muchísimo en estos días en los comentarios de que nos llegan y personas que dicen, por ejemplo, tengo una tarea importante y de repente la dejo, me pongo a hacer otras tareas menos importantes, y estoy todo el día haciendo cosas y siento que no hago nada, o de repente justo cuando tengo tiempo libre y podría estar avanzando con mis proyectos importantes, de repente, no sé, surge una distracción, surge una interrupción, o simplemente lo dejo y me pongo a hacer otras cosas que no son tan de vuelta relevantes, y eso lo que nos deja es justamente esta sensación que decíamos, esta sensación de no avanzo, esta sensación de estoy siempre en el mismo lugar, que termina siendo bastante frustrante. Sí, hoy es un día de palabras difíciles, ese es un punto importante. A mí siempre que elegimos un episodio que va a ser sobre procrastinar, una parte mía empieza a prepararse para el inevitable momento en el cual lo vamos a decir mal, ¿sí? Pero metiéndonos en esto que decía Santi recién, la semana pasada estuvimos en un entrenamiento, hicimos un entrenamiento gratuito abierto para toda la comunidad. Dentro de ese entrenamiento teníamos un espacio de comentarios y recibimos miles de comentarios a lo largo de la semana, muchos de los cuales hablaban de este fenómeno. Y algo que, si se fijan, es muy interesante de la procrastinación es que es algo relativamente consciente, ¿sí? Es decir, hay una claridad que yo tengo de sería bueno hacer aquello, pero me encuentro distraído o atrapado por esto. Sé que no debería, pero por alguna razón me encuentro haciéndolo. Que eso es lo que lo hace tan frustrante. Eso es lo que hace que se sienta tan desgastante emocionalmente cuando nos encontramos con este problema. Y acá un poco lo que necesitamos es saber ir hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante en términos de entender las consecuencias que tiene esa procrastinación y hacia atrás logrando entender cuáles son las causas. Porque si bien yo puedo ser consciente de qué está pasando, no necesariamente soy consciente de por qué está pasando y cómo gestionarlo, ¿sí? Y acá viene, podríamos llamarlo, es casi una cuestión medio que de inteligencia emocional o de conocimiento de esa emoción, porque es una reacción un poco instintiva del cuerpo que nos lleva a caer en estos comportamientos, ¿no? Lo que decía Santi. Si sé que podría estar avanzando con mi negocio, ¿qué hago viendo esta película de Adam Sandler en Netflix? ¿Por qué, si sé que debería estar allá, estoy acá? Y aunque lo pienso, me encuentro perseverando en la conducta. Entonces, lo que queremos hoy es que ustedes obtengan una herramienta para lograr atacar esas situaciones, también para, vamos a ver, un poco evitar que surjan las situaciones, y para eso tenemos que entender un poco esto de síntomas y también de las consecuencias. Sí, creo que me hiciste acordar, Mati, cuando hablas de que uno es consciente de eso. Me acordaba de una frase que leí hace muchísimo tiempo y que me gustó mucho. No la voy a poder parafrasear porque era muy poética, pero que decía que la mejor literatura es la que nos permite revisitar lugares que ya conocemos de una forma diferente. Oye, ¿viste cuando estás leyendo un libro y de repente describe perfectamente algo y tiene ese efecto mágico? Bueno, no sé si vamos a lograrlo en este podcast, vamos a intentar, pero la idea es que ustedes puedan identificar dentro de su misma situación, dentro de estas situaciones que ustedes ya están viendo como, ok, estas son las reglas, estos son los parámetros con los cuales se está manejando, estas son las fuerzas que están entrando en juego dentro del hecho de que yo procrastine, porque de vuelta es algo que genera muchísima culpa, ¿no? De repente sabemos que queremos avanzar con nuestro negocio y en vez de avanzar, no sé, para pasar tiempo con nuestros hijos, y llegamos al tiempo en el cual deberíamos estar haciendo eso y no lo hacemos. Y nos miramos atrás y decimos, ¿por qué estoy yo haciendo esto? Nos golpeamos la cabeza, no, estoy haciendo esto otra vez. Bien, entonces, lo bueno es que quizás no es que nosotros estemos mal, no es que simplemente vayamos a ser así para siempre, simplemente significa que no estamos entendiendo de vuelta cuáles son esas fuerzas que están entrando en juego. Y creo, Mati, si te parece, podemos meternos directamente ya a lo jugoso. Y al concepto que creo que, en primer lugar, nos lleva a entender la procrastinación. Y nosotros, un par de años atrás, nos sentamos con los chicos y nos pusimos a pensar sobre qué era lo que había detrás de la procrastinación en general. Y a partir de eso generamos lo que nosotros llamamos, o nos dimos a llamar, como el cuadrante de la procrastinación, ¿no? Imagínense un cuadrante, es decir, tenemos dos líneas, una vertical y una horizontal, ¿no? Como unos ejes cartesianos para los que sean de exactas. Bien, entonces nosotros digamos que dentro de un lado tenemos actividades incómodas o cómodas, ¿bien? Actividades incómodas o actividades cómodas, eso sería el horizontal, y lo vertical sería que esas actividades son sin fecha o tienen una fecha con urgencia, ¿no? Sin fecha,
o con fecha. Entonces nosotros podemos tomar cualquier actividad que nosotros hacemos en el día a día y decir, bueno, nosotros tenemos actividades que no tienen fecha y son cómodas, tenemos actividades que son con fecha y son cómodas, tenemos actividades sin fecha que son incómodas y tenemos actividades con fecha que son incómodas. Por ejemplo, una actividad que típicamente podría ser incómoda y con fecha podría ser si de repente no nos gusta hacer llamadas de ventas, pero tenemos un compromiso laboral de hacer una llamada para cierta fecha porque tenemos que presentarlo a nuestro jefe. De repente eso es algo que es urgente, tenemos que enfrentarlo eventualmente, pero es bastante incómodo. Tenemos otras actividades que pueden ser incómodas, pero sin fecha, como por ejemplo quizás entrenar. Eso puede ser una actividad incómoda y sin fecha. Bien, me decís, bueno, tengo que entrenar eventualmente, sí, pero no tenés que hacerlo en un momento determinado. Podrías hacerlo ahora, en una semana. Podrías patear eso para la semana que viene y en realidad no pasa nada. Tenés actividades que son con fechas y son cómodas, que es de repente quizás sí, grabar el podcast, por ejemplo. Grabar el podcast es algo que nosotros tenemos que hacer todas las semanas. Es cómodo para nosotros, lo disfruto mucho y tiene fecha. Y tengo actividades que son cómodas y sin fechas. Si de repente, por ejemplo, me gusta, bueno, voy a decir algo mucho más simple, quizás ver una película, ¿no? Quiero ver una película, es cómodo para mí, tiene fecha, no, lo puedo ver cuando yo quiera, pero de repente lo puedo hacer o en algún momento u otro, no hay ningún inconveniente. Lo interesante acá es lo siguiente. Las dos fuerzas, esta cuestión de cómodo, incómodo, con fecha o urgente o no urgente o sin fecha, mueve dos fuerzas que nos llevan a accionar o no. Bien, si lo pensamos, el hecho de que haya una urgencia de fecha nos lleva a accionar, ¿no? Que tiene que ver con la famosa ley de Parkinson, ¿no? Si nosotros tenemos menos tiempo para hacer algo, lo vamos a hacer en el tiempo que tengamos disponible. Si de repente yo tengo que presentar algo, si tengo un compromiso con otros, es mucho más probable que yo accione sobre algo que hay para hacer. Bien, por el otro lado, si hay algo que es cómodo o es incómodo, es más o menos probable que yo lo vaya a hacer. Bien, si hay algo que es cómodo, para mí, incluso si digo, bueno, no solo es cómodo, sino que es gratificante, es mucho más probable que yo lo vaya a hacer que si es incómodo. Lo cual nos cierra, y ya te doy la palabra mática, nos cierra en 4 cuadrantes y nos cierra a pensar. Las acciones que más probablemente yo vaya a realizar son las actividades que son cómodas para mí y tienen una fecha. ¿Por qué? Porque son una obligación de alguna manera, pero además me son fáciles de hacer. Entonces es lo primero que voy a atender. Ahora, las actividades que yo más voy a procrastinar son las actividades que son incómodas, me desafían por distintos motivos que son personales y ahora podemos hablar de cómo detectarlas. Las actividades que son incómodas y que además no tienen fecha. ¿Por qué? Porque no hay una obligación de hacerlas ahora. Puedo hacerlas ahora, la semana que viene la otra. Entonces, dentro de mis cosas, cuando yo digo, bueno, podría hacer esto ahora o no, no va a pasar nada, no hay una consecuencia tan directa. Entonces, la voy a terminar dejando para otro momento. Y acá un detalle que es importante es, si uno busca, investiga sobre síntomas de la procrastinación, uno de los principales síntomas es la emoción, ¿no? La emoción que tiende a surgir cuando voy a procrastinar es una sensación de que esta tarea que debería hacer es muy difícil, es muy grande, ¿no? Aparece la palabra de me siento abrumado, me siento sobrepasado, no sé por dónde comenzar. Entonces aparece la dificultad de realizar esa tarea, pero también dice, me distraigo fácilmente con otras cosas. Y fíjense cómo, si yo entiendo el cuadrante de la procrastinación que Santi acaba de explicar, vamos a ver de dejarles dentro del episodio, si van a superhábitos.com/444, que es el número de este episodio, vamos a tratar de dejarles una captura de pantalla para que puedan ver el cuadrante como lo explicó Santi recién. Un detalle que es súper importante es que ese mismo cuadrante me ayuda a entender qué es lo que me está pasando. Yo tengo enfrente mío una tarea que en realidad puedo con algún nivel de holgura dejar ir en este instante y moverme a una actividad que me resulta cómoda, que me resulta más placentera, que me resulta más gratificante. Esa dinámica es lo que está ocurriendo en el momento en el cual nos encontramos procrastinando. Y ahí Santi mencionó al pasar un concepto que es súper importante, que es la ley de Parkinson, ¿sí? La ley de Parkinson es un principio de productividad que lo que dice es que las personas tendemos a ocupar tanto tiempo para una tarea como haya tiempo disponible, ¿sí? El típico ejemplo es, si en la escuela nos daban un trabajo práctico con un mes de anticipación, lo hacíamos, tardábamos todo el mes en hacerlo, pero de repente si teníamos solo un día para entregarlo, en 24 horas estaba listo. Entonces, el problema que nos genera la ley de Parkinson es por qué no lo hice en 24 horas desde el comienzo. Y el entender esta dinámica también nos ayuda a ver algo que a veces nos pasa y que no necesariamente aceptamos,
y es que no, porque ¿qué es lo que pasa? Nos sentimos culpables, este es el punto central. Cuando la gente procrastina se siente culpable, se siente mal. Nosotros decíamos en algún momento, me siento como atrapado en un círculo vicioso, me siento como sucio, ¿no? Hasta me siento mal como persona en términos de por qué no hago lo que tendría que hacer. Y si yo entiendo que este es el mecanismo que está sucediendo, si entiendo como este lugar muy primitivo del cual está saliendo, que es mi cerebro está tratando de evitar algo que le resulta incómodo o difícil y tratando de tomar un camino fácil, mirando solo el corto plazo, que es algo que nuestro cerebro tiende a hacer instintivamente, porque la mirada de largo plazo ya tiene que ver no con la parte más primitiva del cerebro, sino con la parte se habla de que el cerebro tiene estas 3 capas. La parte más primitiva se dice que es el cerebro reptil, ¿no? Lo más inconsciente, primitivo de reacción rápida. Y después tenemos no me acuerdo el nombre de las otras 2 capas, pero la tercera capa es la que tiene que ver más con lo racional. ¿La neocorteza no es? Puede ser, quizás. Pero bueno, la tercera capa tiene que ver con nuestras funciones, o lo que asociamos con funciones más humanas, el pensamiento racional. Ahora lo busco si querés, Santi, para que confirmemos. Entonces, cuando yo entiendo que lo que está sucediendo es una lucha entre esta faz más primitiva, que no quiere incomodidad, que quiere escapar, que quiere ir a algo fácil, algo gratificante ahora, y esta parte más avanzada de mi cerebro que está mirando el largo plazo y las consecuencias de largo plazo, puedo de alguna forma pararme distinto, porque entiendo que no es que yo sea una persona que X, Y o Z, sino que es algo que a cualquier ser humano le pasa. Y a partir de ahí ya lo ataco diferente y puedo utilizar estrategias diferentes. Sí, que de hecho lo importante de lo que está diciendo vos, Mati, es que es diferente para cada uno. Y creo que esa es la clave. Lo que no es que todos procrastinamos lo mismo, porque algo que de repente, si seguimos la fuerza, si decimos, bueno, que algo es incómodo, cuando mi cerebro se encuentra algo incómodo, tiende a evitarlo, porque siempre buscar la forma más simple de resolver los problemas. Y tenemos la cuestión de urgencia, que nos da esta, digamos, sí, literalmente esta urgencia para pasar a la acción. Yo lo que puedo decir es, bueno, lo que me va a poner incómodo a mí no lo va a poner incómodo a otro. Entonces, por tanto, no va a terminar procrastinando lo mismo. Bien. Y lo que necesitamos hacer entonces es empezar por detectar cuáles son las actividades que nosotros más procrastinamos. Y de vuelta, esto es algo que me encontré trabajando en varias mentorías y trabajando con personas por ejemplo, de GT en las últimas semanas y charlándolo. Algo que es interesante hacer para mí es, esto no tiene por qué ser un estudio de largo plazo. Depende, obviamente, de los sistemas que vos tengas montados de tu organización o no. Yo, por ejemplo, una cosa que hago toda la semana, cuando me organizo, de vuelta, esto no tiene por qué hacerlo, porque sé que es relativamente avanzado y quizás, Santi otra vez con sus sistemas extraños. Pero una cosa que me gusta mucho hacer a mí es, cuando termino de hacer mi organización semanal, cuando lo estoy haciendo en realidad, miro la semana anterior y saco estadísticas de cómo performé en términos de cuántas tareas me planteé, que obviamente todo lo tengo en Asana, que es donde manejamos nuestras tareas nosotros, cuántas tareas me planteé, cuántas hice efectivamente, cuántas postergué. Bien, entonces saco estadísticas, pero siempre lo que hago es anoto cuáles son las tareas que postergué. Siempre las anoto y las dejo anotadas. Simplemente copio cuál es el texto del nombre de la tarea y las copio y las pego. Y lo que voy haciendo después es como voy volviendo para atrás y voy viendo cuáles son las tareas que sistemáticamente postergo. Y voy a dar mis tareas postergadoras, porque hay dos tipos de tareas que tiendo a postergar. Una que van a ser un tip de paso y otras que simplemente personal mío. Tiendo a postergar muchas cosas, me di cuenta, que implican llamar por teléfono a lugares. ¿No? Tengo que llamar no sé, al seguro médico para tal cosa, y es algo que me incomoda, no me gusta hacer. Entonces tiendo a postergarlo. Esa es una cosa que personalmente hago mucho. Y la otra cosa que tiendo a postergar bastante es cuando tengo lo que se conoce como tareas proyecto, que es uno de los conceptos de productividad más recientes que he descubierto. Creo que no he escuchado eso hasta hace 2-3 años, pero básicamente las tareas proyecto es cuando yo tengo una tarea que de repente implica más de una tarea dentro. Supongamos, yo digo, averiguar y comprar las ruedas nuevas del auto. Y de repente decís, bueno, esa es una tarea, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque tengo que levantar el teléfono, averiguar dónde hay ruedas, tengo que decidir qué rueda voy a comprar, tengo que comprar las ruedas, tengo que cambiar. Entonces, si se fijan, muchas veces cuando nos encontramos procrastinando tareas, también tiene que ver con esto, porque de repente no es, o sea, es bastante complejo. Entonces, de repente nosotros decimos, bueno, esta es una tarea, ¿por qué la procrastino? No, estás procrastinando un proyecto que estás tratando como tarea. Entonces, más allá de la explicación puntual de cómo lo hago yo, lo que ustedes pueden hacer es empezar a anotar. Cada vez que sientan como, estoy procrastinando algo, anótenlo, una libretita. No hace falta que lo hagan para toda la vida. Pueden hacerlo por 7 días, 8 días, 2 semanas. Y anoten
tarea que procrastiné. Y de repente, cuando nosotros tenemos esas tareas que procrastinamos, podemos empezar a sacar un patrón común de, bueno, ¿cuáles son esas tareas que estoy procrastinando sistemáticamente? ¿Por qué me resultan incómodas? ¿Qué es lo que está haciendo que esto entre en mi cuadrante de incomodidad y no urgencia que me lleva a no hacerlas? Santi, antes de avanzar, sumo el dato científico para corroborar. Efectivamente, tu recuerdo era correcto, así que ganaste un premio de $1 a retirar cuando quieras por las oficinas Por de la Superhábitos. residencia, bien. Claro. Tenemos 3 capas, o se utiliza para ordenar los conceptos, 3 capas en la estructura de nuestro cerebro. La capa más primitiva o la central es lo que se conoce como cerebro reptiliano, que tiene que ver con el comportamiento que es de instinto, ¿sí? Y por eso se habla de algo que es muy básico. Después tenemos el sistema límbico, que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos. Y después tenemos la parte racional o la parte más consciente, si se quiere, que es la neocorteza. También se conoce la parte límbica como el sistema que tiene que ver con lo mamífero y la parte externa que tiene que ver con ya las funciones, podríamos llamarlas netamente humanas. Así que estabas en lo correcto, Santi, felicidades. Ahora, entrando y utilizando ese concepto que me parece que surgió recién en la charla y es bastante adecuado, podemos entender cómo lo que sucede en el momento de la procrastinación es que estas partes más primitivas de mi cerebro están detectando algún tipo de amenaza, algún tipo de problema en la situación que yo no estoy terminando de poner en palabras, terminando de poder explicar o aceptar. Pero algo que es importante es, siempre hay un motivo, hay una razón. Si nos ponemos a explorar, Santi, hay una razón por la cual llamar por teléfono te cuesta más que otras tareas. ¿Por qué es? Tengo miedo de discutir, me resulta, no sé, aburrido, tengo miedo de, no sé, de terminar dando vueltas, tuve muy malas experiencias hablando con el banco, entonces me queda la idea de que esta llamada nunca van a ser 5 minutos, sino que va a ser 1 hora y media sin ningún tipo de resultados, entonces no hay recompensa de resultados para la cantidad de trabajo que voy a poner. No sé, algo hay detrás de las cosas que nos cuestan. El ejemplo que dice Santi, a mí me pasa también bastante de cuando me encuentro procrastinando, casi siempre es que hay una tarea cuya complejidad me está excediendo y que no sé exactamente cómo encararla. O traducido, me está resultando poco claro exactamente qué es lo que tengo que hacer. En general eso pasa con lo que Santi llamó recién tareas proyecto. Digo, bueno, me voy a sentar a investigar y puedo ver 5 reseñas o puedo ver 10. Vi una reseña, me pareció que esta reseña es suficientemente buena, podría comprar esto directo o puedo seguir investigando un poco más. Podría elegir por precio o podría elegir por características técnicas. Entonces, en el momento en el cual yo me siento abrumado, todo eso mi cerebro quizás no lo puse en palabras, pero estos sistemas más primitivos, el cerebro reptil, esta parte de las emociones sienten miedo, se sienten abrumadas, se sienten sobrepasadas y activan la alarma de vamos a hacer algo más fácil. Entonces, a lo largo de 2023 les va a pasar a todos ustedes en algún momento la procrastinación va a aparecer. Porque necesariamente en un año que nos proponemos objetivos y en un año de crecimiento, en algún momento nos vamos a enfrentar a cosas que nos despierten emociones, a cosas que nos den miedo, a cosas que nos cuesten, a cosas que nos sobrepasen. El secreto acá de utilizar el cuadrante de la procrastinación es frenar y tratar de desarmar qué es lo que está pasando. Podríamos llamar, y acá Santi como para irle poniendo nombres a las herramientas, yo puedo tener una nota o una especie de registro diario de procrastinación y sobre eso después sentarme a hacer un análisis de causas comunes de procrastinación. Y a partir de ahí puedo mirar y reentender el cuadrante, porque ya no lo miro como cómodo o incómodo en general, sino que empiezo a entender qué significa cómodo e incómodo para mí. Y el trabajo que voy a tratar de hacer es hacer que estas fuerzas empiecen a jugar a mi favor. Entonces, si yo digo, a mí me resulta incómoda una tarea proyecto porque es muy compleja y querría avanzar en esta área de mi vida y que se vuelva cómoda, ahí tengo una pieza de información y es, por ejemplo, puedo sentarme y antes de sentarme a trabajar en el proyecto en sí, tomarme un momento para organizar exactamente qué significa. En lugar de meterme a hacer la investigación de ruedas, me siento y digo, bueno, ¿cuántas reseñas voy a leer? 5. Bien, voy a elegir por precio o por calidad. Por calidad. Perfecto. ¿Cuánto tiempo me voy a poner como máximo? Y ahí estoy sumando el componente fecha. 3 horas. Listo. Arranquemos a investigar la mejor calidad que descubra en las próximas 3 horas disponible en mi ciudad
es la rueda que voy a comprar y se acabó el problema, ¿no? Entonces, al yo hacer este trabajo, podríamos llamarlo de, no sé, previo a la acción, ¿sí? Este trabajo de preparación de la acción, aumenta mucho las probabilidades de que cuando llegue el momento de meterme en la acción, la ejecute efectivamente y no la vuelva a procrastinar. Claro, entonces, como para ir ordenando, entonces tenemos la primera forma de utilizar las fuerzas a tu favor, que sería como clarificar, quizás. No sé, Mati, ¿te gusta la palabra clarificar? Sí, me parece bien. Ya te digo ya te digo por qué no simplificar, que sería la palabra más obvia. Sí. Porque, de vuelta, vos decís, o sea, porque está medio implícita, ¿no? Pero decís, bueno, ok, ya esto me está resultando abstracto. De hecho, en el entrenamiento leí comentarios de personas que decían, me cuesta saber qué hacer. Incluso cuando tengo tiempo libre para avanzar con mis proyectos, no sé qué hacer. Entonces, de repente, el saber qué hacer le da a nuestro cerebro como una forma más simple o sea, hace como que la avenida sea mucho más directa, ¿no? De hecho, lo hablamos en el episodio en el cual hablamos sobre cómo leer un libro de 200 páginas en una hora. Si no lo dije, lo voy a decir ahora. Que una forma de empezar a estudiar y que te sea más fácil es siempre empezar con un fin en mente. No un fin de un objetivo, que eso también lo hablamos, sino con un fin de saber hasta dónde vas a llegar como máximo. Es decir, por ejemplo, yo me voy a sentar a leer ahora y voy a leer 30 minutos como máximo o hasta tal página. Entonces, para tu cerebro es psicológicamente mucho más simple, porque tu cerebro sabe, que hay un comienzo y un fin. No es como voy a sentar a leer hasta el fin de los tiempos, lo cual claramente te agobia, aunque vos no te des cuenta. Entonces, al vos hacer lo que dice Mati, le estás delimitando, estás diciendo, bueno, esto no es un proyecto infinito, sino que tiene un fin. Y dentro del fin, algo que está implícito, que sería para mí la herramienta número 2, es simplificar. Es decir, ¿cuál es la forma más simple? ¿Cómo puedo yo? Porque de vuelta, si el desafío, la incomodidad hace que esto sea más probable de ser procrastinado, lo contrario, es decir, bueno, ¿cómo lo hago menos desafiante? Si yo digo, por ejemplo, no sé, estoy procrastinando sistemáticamente ir a entrenar, que sería algo muy común, digo, ¿cómo puedo hacer más simple entrenar? Digo, bueno, quizás puedo hacerlo más simple entrenando menos tiempo. Voy a ir al gimnasio 5 minutos, lo que decimos siempre con los hábitos, ¿no? Voy a empezar entrenando 5 minutos, voy a empezar caminando 2 vueltas a la cuadra, voy a empezar comprándome una pesa chiquita, barata, y voy a hacer 5 repeticiones o voy a hacer 10 flexiones de brazos, lagartijas o como le digan, en mi casa. Fíjense cómo de repente es mucho más. O sea, y por eso decíamos lo de que estas son cosas que ustedes ya saben, lo importante es que entiendan qué es lo que está pasando. Fíjense que más difícil de procrastinar es hacer reflexiones cuando pensás simplemente las tengo que hacer, todo, en cualquier lado. Estás parado ahora en la calle, hacelas ahora en la calle, la puedes hacer ahora. Estás en tu casa lavando los platos, puedes secarte las manos y hacer las flexiones ahí. Entonces es mucho más probable que lo hagas que si es más complejo. Entonces, fuerza 1, clarificar y darle un alcance. Fuerza número 2, o sea, las fuerzas son las que hablamos, ¿no? Pero forma número 1 es clarificar. Forma número 2 es tomar cualquier cosa que nosotros estamos haciendo y procrastinando y simplificarlo. Que hay una tercera fuerza que no está de más mencionar, Santi, es el hacer que la conducta sea más agradable. Si es que hay alguna forma de que sea más agradable, más cómoda, más divertida, ¿sí? A mí siempre me pasa cuando hablamos de la rutina de mañana. Las personas tienden a pensar muchas veces la rutina de mañana cuando por primera vez la van a estructurar, tienden a pensarlo en su lista como esto que tengo que cumplir. Y se convierte en un peso, ¿no? Se convierte en algo como, no, lo tengo que cumplir porque si no, Santi se va a enojar conmigo y si Santi se enoja conmigo, ¿no? Entonces se convierte en algo con emociones negativas asociadas. Que de vuelta, nuestra mente si estamos sintiendo emociones negativas, eso en general apunta que hay algo que no está bien afinado en esa conducta, en cómo la estamos encarando, que hay algo que no nos gusta que está ahí. Entonces, si yo digo, bueno, esperen, muchas veces postergo mi rutina de mañana. ¿Por qué? Porque me resulta abrumadora, porque me resulta incómodo, porque muchas veces no sé cómo resolver preguntas que tengo. Bien, ahí empiezo a atacar las diferentes partes. Si me resulta abrumador, lo simplifico. Si me encuentro con un problema puntual y es que a veces no encuentro respuestas, pienso, bueno, ¿cómo aclaro la tarea? Porque buscar respuestas es algo que puede abrumarnos, pero si yo aclaro la tarea y lo convierto en cada vez que tengo una pregunta, le voy a escribir, no sé, estoy pensando en personas dentro de cualquiera de nuestros programas. Le voy a escribir a Santi para preguntarle. Listo, ahí está, la tarea es simple. Ya no tenés que buscar la respuesta solo, es escribir la pregunta y enviarla, ¿no? Entonces, ahí tenemos un segundo paso. Pero un tercer paso es, ¿cómo puedo convertir esa conducta en algo que disfrute? ¿Qué cambio podría hacer? ¿Puedo cambiar el lugar en el que lo estoy haciendo? ¿Puedo cambiar la música que estoy escuchando? ¿Puedo cambiar, no sé, qué estoy tomando mientras lo hago? ¿Puedo cambiar la forma en la que estoy vestido mientras lo hago? ¿No? Si yo de repente logro convertir la conducta en algo que se siente agradable, es mucho más probable que lo haga. Pasa mucho con entrenar, ¿no? O sea, ¿qué es mejor? ¿Elegir el entrenamiento ideal y nunca hacerlo? ¿O elegir un entrenamiento que vos disfrutes y que sea quizás subideal, pero que sí lo cumplas siempre?
va a ser mucho mejor el cumplimiento, ¿sí? Entonces, no está de más pensar dentro de esto de cómo volvemos tareas incómodas en un poco más cómodas, en pensar en una comodidad física, si se quiere, pensar en que sea algo que disfrutemos. Y ahí, como para sumar, Santi, vamos bien hasta ahí, Santi, ¿quieres sumar algo más? No, Y ahí, me encanta el ángulo que estás tomando. perfecto. Y ahí creo que podemos sumar esa era la fuerza 3, si no me equivoco, y podríamos sumar una fuerza número 4. Y acá, como ya estamos poniendo palabras que suenan, que explican el concepto, que no necesariamente son complejas, podríamos decir el fechar o poner fecha. Y acá vamos a atacar el tema de poner fecha desde dos ángulos. Ángulo número 1, que ya lo mencionamos, es convertir ideas abstractas en algo que tenga una fecha para la cual la quiero tener listo, que es algo que si hicimos bien nuestra planificación anual ya debería haber pasado, ¿sí? Pero no me parece, Santi, que esté de más aclararlo dentro de esta serie, digamos, enfocada en que las personas cumplan sus objetivos durante 2023, el decir, el hecho de que algo sea un objetivo 2023 no necesariamente significa que tenga que estar listo para el 31 de diciembre de 2023. A veces tiene que estar listo para el 17 de junio de 2023. A veces tiene que estar listo para el 3 de agosto, el 5 de septiembre. Yo puedo poner fechas dentro del año para los objetivos anuales. Y eso puede estar bueno porque me da de repente un plazo y me activa el principio de Parkinson. Para los que quieran profundizar en la ley de Parkinson, en superhábitos.com/444, las notas del episodio les dejamos un link. Entonces tenemos la fecha final. Si yo logro ponerle una fecha final a un objetivo, es mucho más probable que me enfoque en cumplirlo. Si yo desarmo ese objetivo en pasos y a cada uno de esos pasos les pongo fechas, es mucho más probable que vaya con buen ritmo a cumplirlo. Ahora, voy a sumar, Santi, un último elemento en lo que tiene que ver con fecha y que acabamos de inventar un término propio de superhábitos, lo venimos sobre un fenómeno que venimos viendo en los últimos años, y no se trata solo de poner la fecha de final a un proyecto, sino también ser buenos en poner la fecha de inicio. Y esta es la respuesta a este problema que yo decía recién que venimos viendo y que podríamos llamarlo el síndrome del buffet, no de Warren Buffett, sino de el buffet en términos de lugar con muchas comidas, donde hay muchas cosas ricas para probar. ¿Qué es lo que nosotros notamos que muchas veces las personas hacen? Llega a comienzo de año, pensamos un montón de objetivos, hacemos la guía de los chicos de Superhábitos y ahora tengo un montón de ideas de cosas que me gustaría hacer. Eso, terminé de completar la guía, no sé, el 15 de enero, 16 de enero, miro la lista, tengo mis X objetivos, 20 objetivos, 25 objetivos, lo que cada uno quiera, y digo, genial, momento de empezar y empiezo con los 25. Y automáticamente me abrumo. Automáticamente me siento saturado. Pasé de, no sé, ni tocar la guitarra, ni hablar italiano, ni tengo un buen vínculo con mi pareja, ni hago ejercicio, ni tengo un negocio, a esta semana quiero hacer 3 horas de italiano, quiero todos los días salir a cenar con mi pareja, quiero tocar la guitarra, empezar mi negocio y además entrenar todos los días por la mañana. Y lo que pasa es que de repente es como que de alguna forma nos empachamos, por decirlo de alguna manera, nos atiborramos de actividad al punto en el cual nos genera malestar. Y o abandonamos directamente, algo muy común, o no solo que abandonamos, sino que nos queda además una sensación negativa respecto de esos objetivos. No de que yo no puedo, que a mí no me sale, que en mi caso esto no va a funcionar. Cuando hubiese sido un approach, una forma de encararlo mucho más inteligente, el decir, bueno, durante febrero voy a empezar con lo más importante, que va a ser trabajar en mi negocio. De ahí en marzo voy a empezar con lo que sigue, que es mejorar mi vínculo de pareja. De ahí en abril voy a comenzar con italiano, después voy a pasar a guitarra y al final voy a sumar lo otro que sea que se me olvidó decir. Entonces, cuando yo lo escalono el inicio de actividad, cada actividad en el momento en el cual es más difícil, que es cuando lo estoy empezando, tiene el 100% de mi atención. Estoy enfocado en eso. Es el único cambio que estoy ejecutando. Entonces, podemos procrastinar porque la actividad en sí nos resulta difícil, pero también podemos procrastinar porque el conjunto de actividades que nos propusimos nos resultan difíciles. Sí, creo que ese es el tema, ¿no? Si lo metemos todo dentro de la categoría de cosas, no sé, proceso de cambio personal, metele o resoluciones de año nuevo, lo que sea, y de repente tenemos que, porque hay como algunas categorías cerradas que tenemos en el día, ¿no? Familia, trabajo, ordenar la casa, ¿no? Son como 3 categorías bastante grandes de cosas que las personas generalmente con las que las personas suelen lidiar. Y de repente tengo esta otra cuarta categoría que es procesos de cambio personal, ¿no? Que es lo que decía Mati, empezar un idioma, empezar un negocio, comer más saludable, empezar a hacer ejercicio. Y de repente tenemos todo eso
Y así como cada una de esas tareas puede ser compleja en sí, claro, si de repente las trabajamos todas en un solo momento o como un solo bloque, nos pasa exactamente lo mismo, se siente muy complejo porque ese bloque, porque si bien son de vuelta cosas diferentes, todos van en el mismo bloque, todos van en ese bloque espacio de tiempo que tenemos eh, cuando nos liberamos cuando la familia se va a dormir, cuando llegamos del trabajo. Y si lo pensamos, pasa justamente lo que decía Mati al principio, no sabemos cuál atacar primero. O sea, ese factor de qué es lo que debería ir primero, qué debería estar haciendo ahora. Debería, en este bloque, bueno, voy a averiguar del gimnasio, que decía que bueno, voy a hacer la meal prep para la semana que viene, que voy a empezar a comer más saludable. Entonces, al nosotros sentarnos y escalonar en qué orden vamos a hacer las cosas, lo hacemos de un modo mucho más inteligente. Porque decimos, mira, la prioridad para los primeros 2 meses del año va a ser esta, la prioridad va a ser la otra, la prioridad después de los 4 meses va a ser la otra. ¿Y por qué la gente no hace esto si tiene tanto sentido? Y no lo hacemos porque sentimos que es una sensación muy común, que es igual a no hacerlo. Bien, muchas personas piensan, no, tengo que hacerlo porque si no, no puedo ir a medias. Bien, es como que lo pensamos así, no sirve si vamos a medias. Y lo cierto es que ir a medias funciona excelentemente bien. Es algo que las personas no entienden. El 80% de ser, o sea, si vos querés llegar a ser una persona muy productiva, el 80% de ser una persona muy productiva es simplemente hacer cosas estúpidas todos los días. Y es algo que, o sea, no estúpidas de que son estúpidas en sí, sino que son estúpidamente simples. No necesitas tener una super rutina de ejercicio para ser una persona que está mucho más en forma que la persona normal, como hablamos en un par de episodios. No necesitas leer un montón para ser una persona que lee mucho. No necesitas mucho tiempo para ser una persona que está realmente presente en la vida de otras personas. Lo que pasa es que pasamos muchísimos días en los cuales simplemente no hacemos las cosas, en los cuales simplemente estamos en automático, trabajamos, llegamos a casa, llevamos los chicos al colegio, volvemos, vemos Netflix y nos vamos a dormir. Entonces, lo que dice Mati es, tomarlo con calma y pensar, hoy en día, ¿qué es lo que realmente tendría un impacto? Bien, decir, bueno, no sé, empezar a hacer ejercicio. Pero Mati, ¿qué pasa con el idioma? ¿Qué pasa con leer más? ¿Qué pasa con leer más rápido? Tranquilo, hay tiempo suficiente. La vida sigue, si todo sale bien, tenemos años por delante. Entonces, dedicarle un mes, dedicarle 2 meses a esta actividad que es la más importante ahora, y en 2 meses pasas a la otra. Pero planealo antes, porque si no, cuando te sientes a hacer la actividad, lo que va a pasar es que vas a entrar en este estado de confusión y lo vas a procrastinar. Y hay una cosa que me parece interesante, Santi, es algo que venimos hablando desde el episodio número 1 de esta serie. Queremos que sean muy autoconscientes del impacto de gestionar bien o no sus energías y entender el verdadero partido que estamos jugando y es el si las cosas se hacen o no. Porque muchas veces nos obsesionamos con hacer las cosas perfecto, lo digo entre comillas, y en esa obsesión por hacer las cosas perfecto en realidad no las hacemos. Entonces, ¿quién obtiene mejores resultados de salud? La persona que simplifica su dieta y efectivamente desde mañana empieza a comer un poco mejor y de a poco va haciendo cambios incrementales que llevan a que su alimentación cambie, o la persona que se obsesiona con encontrar la dieta perfecta y el sistema perfecto. Y, o sea, esto no es una exageración porque conocemos personas que les pasó. Se pasan 5 años, 7 años, 8 años leyendo sobre alimentación, pero comiendo exactamente igual, ¿no? ¿Quién obtiene mejores resultados? Esta otra persona, la que estuvo 8 años leyendo, en general, aunque no se haya dado cuenta, estuvo procrastinando. Hay algo que le resulta muy incómodo, que es comer diferente, y algo que le resulta muy cómodo, que es leer, investigar, consumir contenido. Entonces, entra ahí en este círculo donde siempre consumo contenido, y eso quizás durante un tiempito me hace sentir mejor conmigo mismo, porque me hace sentir que estoy conectado con que eventualmente voy a comer mejor en este caso, pero en realidad estoy evitando la acción que, de vuelta, si me siento a reflexionar, sé que está ahí, que es importante y debería ya probablemente empezar a hacer algún ajuste en la forma en la que estoy comiendo, ¿no? Entonces, el pararnos desde ese lugar y entender este juego de largo plazo donde yo puedo hoy dar un paso y darlo efectivamente y sobre ese paso construir el mes que viene y sobre eso el mes que viene y cómo a lo largo de la vida de una persona todos esos cambios que parecen cada uno chiquito empiezan a multiplicarse entre sí y traer resultados. Creo que esa es la verdadera clave. Y tiene también que ver, Santi, con una cosa que cuando estaba leyendo para este episodio o de alguna forma repasando me quedó resonando ahí, es la conexión que existe entre procrastinación y autoestima. Porque dijimos que en general cuando procrastinamos nos sentimos mal, ¿sí? Sentimos emociones negativas respecto de nosotros mismos. Y cuando lo hacemos muy seguido, quizás empezamos a autodefinirnos de ciertas maneras, ¿no? Empezamos a hablar de nosotros mismos como, no, yo soy una persona que
estas cosas no le salen, yo siempre pateo las cosas, siempre me olvido, siempre me distraigo, siempre me... Y en ese siempre quizás me empiezo a definir como soy distraído, soy procrastinador, soy tal. Cuando en realidad este es un mecanismo que todas las personas lo tenemos y que todas las personas lo podemos gestionar. Entonces, no es que tenés el mecanismo de postergar o no lo tenés. Todos lo tenemos. El tema es cómo lo gestionamos. Vamos a decir, tipo, ¿tengo emociones o no tengo emociones? No, todos tenemos emociones. La pregunta es cómo las gestionamos. Entonces, creo que está bueno ver el hecho de que si nos venimos definiendo de alguna manera en base a cosas que procrastinamos en el pasado, eso no tiene por qué ser así. Y también creo que está bueno ver la otra cara, que quizás no lo hablamos hasta ahora, y es lo que sucede en el sentido opuesto cuando me acostumbro a ser una persona que no procrastina. El otro día, Santi, me pasó, y esto no te lo conté antes, así que podemos charlarlo ahora en vivo. Estaba en una sesión de mentoría con una persona y esta persona me hizo una pregunta que es, ¿cómo hacen para siempre hacer o para siempre trabajar en el negocio? Lo cual me pareció una pregunta, me impactó. O sea, ¿ves? Esa cara que vos acabas de hacer es la misma cara que... ¿A qué te referís? Claro. No entiendo lo que me estás preguntando. Y es, claro, si vos decís que vas a trabajar en el negocio la semana que viene, no sé, nosotros, porque a esta persona yo le comenté el hecho de que entre nosotros tres tenemos como este compromiso de trabajar una cierta cantidad de horas en el negocio todas las semanas hace muchos años. Porque sabemos que necesitamos como seguir poniendo y aprendiendo y mejorando y todavía nos sentimos contentos con hacerlo. Entonces me decía, bueno, pero ¿cómo haces para cumplir con esas horas? Y la pregunta me agarró súper desprevenido porque pensé, no sé, simplemente lo cumplís, lo hago. Pero después me puse a volver hacia atrás. Y acá, Santi, te invito en un viaje en el tiempo a quizás la primera vez que te lo propusiste. Y quizás la primera vez que nos propusimos trabajar X cantidad de horas en un cierto tema, nos costó. Nos sentíamos tentados a distraernos. Nos sentíamos llamados a hacer otra cosa, ¿no? No sé, te sentías tentado a seguir durmiendo, o te sentías tentado a distraerte viendo las noticias o quedarte leyendo un libro, no sé. Y lo que pensé fue, claro, lo que pasó fue que en todos esos momentos usamos todas estas herramientas que estamos hablando hoy y las que hablamos en el episodio anterior y en el anterior y en el anterior. Es decir, trabajé en verlo como hábito y trabajé en su momento en ponerme recompensas para hacerlo. Aprendí a gestionar las distracciones, empecé a ponerme mejores objetivos, a aclarar los pasos de lo que iba a hacer. Lo hice que sea más cómodo, hice que sea más placentero el lugar de trabajo. Hice todas esas cosas a lo largo de los años. Cada vez que me encontraba con un problema que evitaba que cumpla, me lo detectaba, analizaba por qué pasó y volví a atacar. Pero lo que pensaba, Santi, y esta es la parte interesante de tu reacción, que fue mi reacción también, es que eventualmente se forma un sentido de identidad donde vos, contrario a la persona que se autodefine como una persona que procrastina, vos empezás a autodefinirte, quizás sin darte cuenta, como una persona que si dice que va a hacer algo, lo hace. No, como que, o sea, si yo escribo un objetivo en mi planificación semanal y yo en el momento que lo estoy escribiendo siento el peso de, si digo, o sea, si esto lo estoy anotando acá es porque esto va a pasar. Si yo en Asana genero una tarea y le pongo la fecha, yo en mi mente, yo no tengo una duda de si lo voy a hacer o no. A menos que haya algo más importante, organización y esto va a suceder. Y me parece interesante para las personas que están del otro lado que sepan que esa transición también puede suceder y que eventualmente el mecanismo de desarrollar la identidad, donde sos una persona que está organizada, que cumple con las cosas que se propone, te empieza a jugar a favor, que es una de las cosas más interesantes para mí esta construcción de hábitos. Eventualmente, así como ahora sentís que tu hábito te juega en contra, si construyes los hábitos correctos te puede empezar a jugar a favor. Creo que hay 3 puntos que quiero rescatar de lo que estás diciendo. En primer lugar, el tema de la identidad. Una explicación que me gusta mucho de esto que vos estás diciendo está en Atomic Habits, el libro de hábitos de James Clear. Él lo que dice es que cuando vos haces un hábito, por más de que sea simple, el hábito cumple el rol de poner un voto, ¿no? Él dice, estás votando. Como pongo un voto a favor de yo soy la persona que hace esto. Yo soy el tipo de persona que entrena. ¿No? Por ejemplo, la gente dice, yo soy el tipo de persona que no entrena. Pero de repente vos vas y entrenás y en tu mente se puso un voto de, ok, yo soy la persona que entrena. Y si mañana lo haces de vuelta, pasa lo mismo. Y sistemáticamente, si vos pones la cantidad suficiente de votos en yo soy la persona que hace tal, eventualmente empezás a identificarte. Lo que él plantea, que es muy parecido a lo que vos planteás, es que la identidad es una de las cosas que nosotros más defendemos frente a los demás y frente a nosotros mismos. Por eso, cuando hablamos de Difficult Conversations, de otro libro, hablamos de por qué como cuando alguien
plantea que nosotros no somos una persona que nosotros pensamos que somos, nos enoja tanto. El otro día estaba hablando con un amigo y decía, es muy doloroso cuando las personas, vos le ofreces ayuda y te enteras de que alguien necesita ayuda y no te lo pidió. Yo sé qué interesante porque no es algo que me moleste. Cuando alguien me dice, y yo, bueno, quizás no es algo con lo que yo me identifique tanto, y él, llamando en otro tema, me decía que tiene una pareja que le planteó, vos no me ayudaste en tal momento, y como dice, me enfureció, para mí fue la gota que rebalsó el vaso. ¿Y por qué fue tan importante para vos? Porque vos te identificás con la persona que siempre está ahí para ayudar a los demás. Entonces, si vos sos una persona que se identifica como yo soy la persona que no procrastina, yo soy la persona que siempre cumple, yo soy una persona comprometida, eventualmente si alguien te dice, vos sos vos sos de los que procrastinan, te va a enojar un montón. Si no, mira, yo lo hago y vos lo vas a defender frente a los demás y frente a vos. Otra cosa que me despierta esta anécdota que estás contando es dos elementos clave que sí hacen al hecho de cumplir. La primera es algo que hace que sea mucho más fácil cumplir, es trabajar tus energías a lo largo del día. Bien, por ejemplo, sabemos que el signo, digamos, de neuroquímico de tu cerebro, las primeras 8 horas de que te levantas es mucho más pro hacer cosas que son difíciles. Entonces pues yo pensaba, ¿qué me hace cumplir con Superhábitos? Yo, bueno, algo que yo claramente en Superhábitos es hacer todas las cosas difíciles en las primeras 8 horas del día, porque sé que las siguientes 8 es mucho más difícil que las haga. Entonces tenés eso. De hecho, creo que el 70-80% de mi trabajo de Superhábitos lo concentro en las primeras 8 horas de que estoy despierto. Entonces tenés eso, así que otra lección para dejar de procrastinar, es hacer las cosas más fáciles, es poner las cosas cuando tenés más energía para hacerlas. Y la otra es, tenés un compromiso. Y esa es otra cosa que yo también pienso respecto a Superhábitos. Eh, yo lo vivo mucho respecto a todo el equipo, pero particularmente con vos y con Lu, esta idea de, yo sé que me puedo apoyar profundamente en ustedes. Yo sé que en todo momento que Superhábitos está funcionando, incluso si yo estoy en un mal día, ustedes están haciendo el mejor trabajo que pueden hacer. Y eso me genera una gran responsabilidad porque yo no puedo fallar. Y es un mecanismo de regulación inconsciente, porque no es que lo hacemos a propósito, pero muy poderoso, porque vos sabes que los demás están haciendo un buen trabajo. Y tenés ese compromiso de, si los demás están haciendo un buen trabajo, yo también lo tengo que hacer. Quizás en el caso de ustedes que nos están escuchando, no tengas esa sensación o no tengas ese equipo, pero la lección que hay de fondo es, si vos te comprometés con otros, es mucho más probable que termines haciendo estas cosas que son incómodas para vos. Entonces, un mecanismo de hacer las cosas, una forma de hacer las cosas más urgentes es comprometerte con personas, hacerlas para cierto momento. Si vos te comprometés con otras personas, hacerlas para cierto momento, e incluso le pones una consecuencia arriba, te comprometés con un amigo que vos respetes y le decís, mira, si yo no hago esto para tal momento, no sé, dejo de hacer X cosa que es importante para mí o hago X cosa que es un perjuicio para mí, es mucho más probable que vos dejes de procrastinar porque tomaste una actividad que no era urgente como entrenar y la transformaste en súper urgente porque mientras más onerosa sea la consecuencia que te pusiste, más urgente va a resultar para vos. Sí, de hecho, lo que hice con esta persona que me hacía la pregunta, que fue una muy buena conversación porque me dejó repensando en el pasado. Y lo que hicimos fue, primero, le propuse hacerlo responsable. Entonces le dije, bueno, a partir de ahora, si no lo haces, o sea, yo te voy a preguntar todas las semanas si lo hiciste o no, es una persona que está en el mentorship. Entonces le pregunté, yo todas las semanas te voy a preguntar si lo hiciste o no lo hiciste y vamos a ver cómo se siente, digamos, al tener este compromiso con alguien más. Y lo segundo fue, todo lo que dijimos fue, bueno, lo voy a simplificar, lo voy a hacer más fácil, lo voy a hacer más claro. Entonces nos sentamos con el calendario de esta persona, vimos cómo era su semana, dijimos, bueno, las horas van a estar acá, 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 acá. ¿Cuáles son los posibles obstáculos? Este y este. Bueno, si pasa este, vamos a hacer esto. Si pasa este, vamos a hacer este. Si pasa este, vamos a hacer aquello. Entonces, pusimos todas estas herramientas ahí en acción y automáticamente cambió. Creo que la semana siguiente vi como un progreso que no había pasado, no sé, en 3 semanas antes, ¿no? Entonces, es muy interesante el tener estos espacios de pensar en qué estamos haciendo, en cómo estamos haciendo las cosas. Y está bueno lo que dice Santi de recordar que de a poco eso lo podemos ir internalizando al punto en el cual nos resulte natural estar gestionando bien las cosas y se sienta muy raro procrastinar. Yo creo que ese es el punto importante, porque lo que a mí no me gusta, y con esto, Santi, no sé, yo creo que no tengo nada más para conversar ahora. Una anécdota que nosotros siempre contamos es este libro de Bronnie Ware, que es una enfermera australiana que cuidaba a personas en su lecho de muerte, que escribió un libro con sus experiencias. No es un estudio, no es un paper, pero es un libro con las experiencias de ella cuidando a personas en sus últimos días o tiempos de vida. Y ella habla de las cosas más comunes que estas personas reflexionaban o veían. Y
la palabra clave que aparecía ahí son los arrepentimientos. Y lo que tiene la procrastinación es que genera mucho arrepentimiento, genera mucho esta sensación fea de, no debería haber hecho eso, qué mal, no. Y al final, cada día que procrastinamos, si es algo de lo que me voy a arrepentir después, es un día que cuando lo mire con perspectiva en el largo plazo, lo voy a ver y voy a decir, ese día no lo usé al máximo. Y ninguno de nosotros sabe cuántos días tiene, ninguno de nosotros sabe qué le depara la vida por delante. Entonces, el trabajar en el eliminar la procrastinación, más allá de cumplir con los objetivos del año, que ya estuvimos hablando que está bueno y es importante, tiene que ver con disfrutar del día a día. Porque si yo elijo ver una película, porque lo elijo, porque es lo que yo quiero hacer hoy, es lo más importante para mí, fantástico. Esto no se trata de estar todo el día trabajando, estar todo el día haciendo cosas que, entre comillas, si las googleamos, aparezcan como productivas. Sí se trata de estar haciendo lo que nosotros queremos hacer y de sentir que estamos haciendo lo más importante para nosotros. Si lo más importante es ver una película, es dormir, es descansar, es jugar un rato con nuestros hijos, es lo que sea, está perfecto. Lo importante es que sea elegido y no que sea una reacción a la incomodidad, que sea una reacción a no sé cómo encarar esta otra tarea. Ahí es donde se genera el problema, porque eso es lo que nos genera el arrepentimiento. Bueno, Mati, hemos llegado al episodio de hoy. Quiero agradecerte, la verdad que me súper divertí charlando estos temas. El tema de procrastinación es interesante y la lógica era justamente que ustedes puedan ver las distintas situaciones en las que procrastinan y no sentir de que están atados a eso, no sentir que, ok, yo soy la procrastinación o yo soy una persona que procrastina, sino yo soy una persona que está procrastinando. Cuando hablas del tema de las emociones y de todos tenemos emociones, una de las formas mejores o que a mí más me gusta entender las emociones es, las emociones son como brújulas, son brújulas que nos dicen cosas, nos dan indicaciones de dónde estamos. Bueno, si estás procrastinando es una indicación de que hay algo ahí que queremos mirar. Bueno, ¿cuáles son las fuerzas que están en juego? Es que no es urgente, es que es incómodo, es que es complejo, es que no encontré una buena manera de enfrentarlo. De vuelta, al final dijimos que íbamos a dar dimos como 7 formas diferentes de trabajar la procrastinación y hay muchísimas más, de vuelta, porque va a depender de cada caso. Entonces, como les dijimos, vamos a estar hablando de estos temas toda la semana en Instagram, así que pueden ir a instagram.com/superhábitos y también vamos a estar en vivo. Entonces, si ustedes van a estar, y de seguro vamos a estar hablando de procrastinación porque de vuelta es uno de los problemas más difíciles. Entonces, estén atentos a esas 2 cosas. Vamos a estar hablando, vamos a estar respondiendo preguntas, así que es una gran oportunidad para que ustedes tacleen y resuelvan estos problemas de procrastinación que los están demorando. Para terminar, Mati, muchas gracias por todo este rato y toda tu sabiduría. Muchas gracias a vos, Santi. Quedamos atentos a las preguntas que tengan, los leemos a través de Instagram y nos vemos esta semana en las clases en vivo para ayudarlos con lo que sea que necesiten. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y nos vamos a estar escuchando entonces la semana que viene en el episodio 445 del Show de Superhábitos. Chau, chau.